Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Esta vez estoy muy feliz porque pues desde hace tiempo quería grabar con esta persona porque para mí es súper especial. Una medium, Connie, desde Chile, nos acompaña para contar su historia vivida referente a esa conexión que nos lleva al mundo espiritual, pero también al mundo terrenal. Hola Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Si gustas, brevemente, pues te presentas, dis tus redes sociales. Yo sé que perteneces a un grupo, pero quiero que le expliques a la audiencia a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Constanza Pradenas. Todo el mundo me llama Connie, así que me pueden llamar Connie. Soy medium, clarividente y tengo varios clari. Ok, Soy sanadora y pertenezco también a un grupo de investigación paranormal chileno. Eh, y en mi mundo humano soy trabajadora social. ok, ok. ¿Las redes sociales dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Connie-adimensional y en realidad es como lo que más trabajo y lo otro que también pueden encontrar nuestro trabajo es en Adimensional Paranormal en YouTube. Ok. Tienen canal de YouTube también. Así es. Ok. Connie, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y quisiera comenzar con una pregunta. Diga. ¿A los cuántos años tú te diste cuenta? Yo ya conozco parte de tu historia, pero ¿a los cuántos años te diste cuenta que eras medium? Mm, Sabes que no fue hace tanto porque yo creo que a muchos nos ha pasado que la familia siempre te dice o te niega un poco todas estas cosas como medias paranormales que uno puede vivir y te dicen, yo recuerdo siempre que sentía que llegaba alguien y que caminaban o que me hablaban de muy pequeña. Mi mamá me decía, no, reza, reza, ya se te va a pasar. Y era como, según yo, los típicos sustos que podía pasar un niño. Ujú. Para mí eso era relativamente normal. Y me doy cuenta que soy medium cuando comienzo a trabajar a través de la sanación, ya de la sanación energética. Ahí empiezo a tener imágenes, se podría decir, de pasajes de la vida de la persona a la cual yo estaba atendiendo. Y ahí lo fui trabajando, lo fui puliendo, hasta el día de hoy que ya lo manejo yo creo que bastante bien. Me falta un montón todavía, pero estoy bien satisfecha con lo que se ha logrado hasta ahora. Ok. Cuando estabas pequeña, eh, yo me identifico mucho contigo porque igual, eh, cuando estamos pequeños nos dicen normalmente, si venimos de una familia católica o venimos de otra familia que esté como en una religión, digámoslo así, nos van a decir que son demonios, nos van a decir que oremos, que recemos para que ya no soñemos o ya no sintamos. Entonces, en tu caso, eh, yo sé que vienes de una familia súper católica y siento yo que eso como que no te dejó desarrollar el don, porque, a ver, unas personas dicen que es don, bueno tener ese don, pero yo creo que es más que una carga, ¿no?
Sí, es un tema de conversación entre varios medium, la carga que es tener la habilidad. Yo lo llamo una habilidad porque es algo que todos podemos despertar. Todos tenemos este tipo de conexión con las demás dimensiones. Pero claro, como me dices tú, el hecho de que mi familia fuera demasiado católica, de que la conexión quizás con los espíritus era casi penada por la ley católica, a los muertos no se les molesta, no es un muerto, es un diablo, es el demonio, entonces como uno no sabía, po, uno es pequeño y seguía por lo que te dicen los padres. Pero claro, a lo mejor si hubiese tenido un guía en ese momento, lo hubiese trabajado desde más pequeña y me hubiese dado cuenta que cuando veía, no sé, a mi primo que no estaba ahí, yo me acuerdo que estaba en el jardín de niños y yo era muy pequeña, tengo que haber tenido como 4 o 5 años menos y recuerdo haberlo visto que él estaba como jugando con sus juguetes y yo voy corriendo así como, ¿cuándo llegaste? Que no sé qué, juguemos. Y no había nadie. Ya Wow, sentía que la típica cuando los adultos conversan y mandan a los niños a acostarse porque estos no son temas para niños. Entonces, me acuerdo que me iba a acostar y sentía como alguien llegaba a mi dormitorio y caminaba por alrededor de mi cama. Se sentían muy claros los pasos, se sentía que me hablaban y yo me tapaba toda la cabeza, llegaba a tiritar, pensaba que era una broma de este primo con el cual yo vivía y en realidad no, pues no era. Y una vez que terminaba casi de rezar porque me enseñaron como la oración del Arcángel San Miguel. ujú, Rezaba y después de eso me quedaba dormida y no tenía conciencia hasta el otro día. Pero era un susto de esos que te calan los huesos porque no sabes cómo reaccionar. Un niño de 4 o 5 años. Sí, hubiese sido genial que me hubiesen potenciado desde pequeña. así es, ya que me llama la atención eso, esa historia de tu primo, porque quiere decir que tu primo hizo como un viaje astral, algo así. Te lo pregunto porque yo tengo una amiga que es como mi hermana y hubo una vez que ella me contó que en el cuarto de su habitación vio a su hermanito, pero resulta y pasa que no estaba ahí su hermanito estaba en la casa de él. Y me dice, Carla, pero eso cómo puede pasar? Claro, éramos jóvenes, ¿no? Entonces no teníamos tanta información como ahora en la actualidad. Pero Claro, yo sí podría creer que, digamos, que este niño hizo como un viaje astral, como salir de su conciencia, salir de su cuerpo porque quería estar con su hermana. Y en ese momento, él estaba como castigado en su casa. Entonces es mm, como que él quería estar ahí con su hermana y no castigado en su casa. Algo así me claro. suena lo tuyo. Sí, yo creo que, claro, que mi primo tenía tanta imaginación cuando era pequeño que de una rama de un árbol podía hacer un juguete y Wow. seguramente él no quería estar en el jardín, entonces él lo único que quería era poder estar en la casa jugando. Y claro, hay de alguna otra forma, son tantos los deseos que uno tiene que uno viaja hacia el lugar a hacer lo que tu conciencia está haciendo, Es verdad, es jugando en verdad. este caso. Y Sí, yo, sí. claro, lo vi claramente, de verdad para mí, yo quedé en shock cuando llego al dormitorio donde lo vi y él no estaba, no estaba, él, lo busqué hasta debajo de la cama, me acuerdo, y quedé esa sensación como de la sangre helada, como en shock. Ujú. Yo miraba para todos lados y decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no, no, no estaba, estaba en el jardín. Sí, es como, bueno, el ser humano creo yo que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas con la mente y espiritualmente hablando, pero es que nacimos en unos tiempos, Connie, que no sé. Ahora el niño, no sé si tú me podrías decir, pero ¿qué opinas de la sociedad de Chile ahora? Los niños de ahora están más despiertos. O sea, te hacen unas preguntas todas extrañas para un adulto o ves la inteligencia de ese niño que te está entablando una conversación de adulto, no de niño. Y siento que nuestra Sí. generación no era así.
somos algunos en realidad los que hemos como despertado. Si bien las nuevas generaciones vienen más conscientes, de hecho tengo la hija de una hermana, yo digo que es mi hermana porque nos sentimos ambas como si fuéramos hermanas, no tenemos ningún lazo consanguíneo ni nada, pero nos miramos y como que nos amamos. Eh, la hija de ella es una medium tremenda, tremenda. Es una guerrera innata, exorcista innata, así como... Y viene con eso Guau. ya despierto, lo que todos ya tenemos, pero ella ya es consciente de eso. ¿Me entiendes? ¿Me Y lo puedes hace de contar manera algo? muy... ¿Ah? ¿Me puedes contar algo que ella... ¿Cuántos años tiene para comenzar? 9. ¿Qué? Y ya es consciente de esta habilidad. Sí. Es que Guau. vive con padres que son medium. Entonces Ah, tienen esa bueno. Ah, orientación. ok. Ahí sí cambia. Sí. Sí, es por eso te digo yo que de repente este mismo ramo que quizás te hacen en el colegio de religión debiese llamarse espiritualidad, porque tú eres un espíritu también. Sí, Entonces, toda esa parte te la niegan. Si a nosotros nos potenciaran desde pequeños, créeme que otra sería la conciencia en la cual viviríamos, otra frecuencia tendríamos, sí, sería un mundo totalmente distinto. No tendríamos esas personas que siempre están compitiendo con el otro, nos fijaríamos más en el desarrollo propio que en el del vecino o el del amigo. De verdad que sabríamos que a qué venimos y a venimos nos es, por ejemplo, a competir entre nosotros. Ahora, con respecto a la hija de mi amiga, yo me acuerdo que cuando la conocí, lo único que yo quería era puro abrazarla. Y veo que mi yo superior se acerca a ella y le pone como un paño, como casi como si fuera una banda presidencial, ajá, y me dice que es para protegerla porque ella sufre de diabetes desde muy pequeña. ok, Y sentí esa conexión inmensa con ella. Yo lo único que quería era puro abrazarla como una, no sé. Después ya cuando la fui conociendo, claro, me fui dando cuenta de lo fuerte que era. Es un espíritu tremendamente evolucionado. Y de hecho anoche estábamos en el último taller de mediunidad que estábamos haciendo, la última clase. Y su padre nos contó que el otro día sintió él en trance, o sea, estaba durmiendo y sintió que un espíritu intentó entrar a la casa y ujú, cuando él se levanta para poder expulsar este espíritu, la niña ya estaba ahí y le dijo, tranquilo papá, esto lo manejo yo. Y él le dijo, no, hija, si lo puedo hacer yo. Y ella le dijo, no, tranquilo. Y creo que le hizo así y se desapareció ese espíritu. Así de potente es. Y así de guau, potente podemos ser todos si potenciáramos nuestro cerebro, ok, nuestro sí, poder sí, psíquico. sí, sí. Estoy muy de acuerdo con este que tú dices. Pero es que un niño, bueno, claro, es una gran diferencia tener unos padres medium o que estén dentro de esta área espiritual, de este despertar de conciencia y todo, que nacer lo que hablábamos al principio, en un hogar, pues, donde las religiones son las que reinan Mm. y se cierran. O sea, tu abuela, tu mamá, tu tío, quien esté ahí, tu padre, te dice, no, eso no es normal. Eso, el niño está loco, el niño se lo imagina, el niño tal. Y la verdad que no, es que los que ya vienen con habilidades o con dones, pues ya vienen. Y un ejemplo de esa niña y tú también, que desde pequeña, pues has sentido, has escuchado y has visto, viste pequeña, o sea, ver un espíritu. Sí, sí, sí. He visto varias cosas, desde demonios hasta
espíritus de gente que se ven tal cual como nos estamos Ajá, viendo que ahora. trascienden. Claro. Sí, que Ok, andan de repente de paso o están errantes todavía en este plano. Se ven así. Claro, con el tiempo y con el miedo, porque de verdad, cuando no te explican qué es lo que está pasando y cómo poder entenderlo y manejarlo, protecciones y todo lo demás, se vive un terror. Es un sí, terror, es una película de terror. Cuando a mí me preguntan qué fue lo que me pasó con la historia que le cuento a esta otra persona en el podcast, ya, eh, ahí para allá quería ir yo. Dime, dime. sí, sí, claro. Cuando a mí me preguntan por esa historia, yo digo, ¿has visto El Conjuro 2? Y Igualito. cuando me dicen sí, así fue, así fue. Fue horrible, horrible. Yo no le doy esa guerra espiritual a nadie, porque hay tan pocos seres humanos preparados para poder ayudarte en esa guerra que uno siente que se está volviendo loco. Sí, De verdad que sí, es como tu mente, tu lógica explica que de la nada aparezcan todos los juguetes de tu hijo ordenados así como en trencito, eh, cuando recién había pasado 2 segundos que los habías ordenado en otro lado, porque en algún momento nos dijeron así como háganles tributos como para como a llevarlo casi la fiesta en paz. Yo era súper ignorante en eso, súper ignorante. ujú, Entonces se manifestaba harto niño, que en realidad no eran niños. Toman como esa imagen para que para uno empiece engañar. como a confiar. Sí, sí, porque cuando uno ya se da por vencido es la forma en la que tienen de poseerte. Eh, y me acuerdo que hacíamos tributos como ofreciendo dulces, así como vamos a llevar la fiesta en paz, te puedes ir tranquilo, que no sé qué. Le ofrecíamos dulces y hacían formas con esos dulces, hacían dibujos y cosas así. Si de verdad yo creo que tengo para un libro solamente con esa experiencia y no, fue de verdad que de las experiencias más locas y Y horribles. horribles. Sí, que alguien Sí, puede pasar cuando no entiende por qué está pasando. así es. Ahorita quiero que, bueno, te voy a solo hacer un comentario y luego, si gustas y si quieres, nos la cuentas esa historia, porque a raíz de esa historia es que tú ya como que desarrollas esa habilidad, ¿cierto? Claro. Tú hablas como del conjuro y yo estuve en una casa embrujada que es como estar en la actividad paranormal uno. Fíjate tú. Y es horrible, es lo más tenebroso, lo más, no sé, que te puede pasar, porque te quitan tu tranquilidad y todo eso, y eso que yo no vivía en esa casa, pero sí pasé muchas cosas, como ver la actividad paranormal uno. Así que nada, Connie, si gustas, pues nos cuentas la historia por donde quieras empezar. Sí, a ver, esto empezó cuando me cambié a un departamento muy cerca de donde yo viví toda mi vida. Eran unos departamentos más allá. Y sentía cosas raras. Yo sabía que ahí había vivido un niño que tuvo leucemia y falleció a causa de esa leucemia. Dejó este niño, que en realidad ya era un hombre joven, Ujú, eh, dibujaba y dibujó en toda la pared de uno de los dormitorios, me parece que era un unicornio, no recuerdo muy bien. A mí me gustaba mucho ese dibujo, pero mi mamá insistía en taparlo porque como lo había hecho esta persona, que en realidad nosotros no conocíamos nada, y yo dije, listo, o sea, se tapa, se pinta. Empezó a pasar el, el tiempo, los días, y recuerdo que un día yo estaba en la cocina y siento que alguien llega y es como, ya, en mi casa se manejaban las llaves detrás de la puerta. Entonces cuando abren la puerta suenan las llaves al moverse.
Ajá. al moverse la puerta. Y esa vez recuerdo que se sintió igual, como que hubieran entrado, se mueven las llaves, y yo empiezo a gritar, ¿quién es? ¿Quién llegó? ¿Aló? ¿Hay alguien? Porque estaba ocupada en la cocina y no se veía hacia la puerta, no tenía Ujú. acceso directo hacia la puerta. Y yo empecé a sentir ese como un pánico, tan pánico que agarré el palo del escobillón. Y iba como con el palo del escobillón Ajá. y con un cuchillo al otro lado, así, así, con el cuchillo y con el palo del escobillón, no sabía con cuál. Al final me iban a terminar a mí golpeando con ambos. Pero me acerco a la puerta de entrada y veo que las llaves se estaban moviendo así. Miro, porque estos son departamentos dúplex, entonces hay un como un descanso, un segundo piso y después viene hacia abajo donde están los dormitorios y todo. Ajá. Miro ¿cómo se llama? La puerta de acceso, se están moviendo las llaves y siento que tengo que mirar hacia abajo y lo único que veo hacia abajo es pura oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y me empieza a entrar un pánico horrible. Y como que me afirmo de la baranda de la escalera, yo así como, ¿qué está pasando? Y justo llegó alguien más y ahí como que le conté, oye, yo pensé que eras tú, que habías entrado. Y me dice, no, si yo vengo recién llegando y todo. Ujú. Listo, pasó eso. Y después ya en las noches recuerdo que yo sentía que bajaban la escalera, y yo durmiendo, que bajaban la escalera, se paraban al lado mío, yo despertaba y lo único que hacía era llorar, llorar, llorar. Tenía una pena intensa tan grande y no me lo explicaba porque yo me despertaba, si me había dormido súper bien, porque me despertaba a mitad de noche, como a las 3 y algo, a puro llorar. Lloraba, lloraba, y me quedaba dormida llorando y no sabía por qué. Fue tanto que empecé a entrar como en una depresión, Oh, porque me Dios. sentía triste todo el día. Después, un día estábamos conversando con el papá de mis hijas y estábamos nosotros en un dormitorio abajo y sentimos como baja la escalera. No vimos nada, pero sentimos los golpes, eran unos bototos, zapatos súper pesados, así Ajá. como Botas. de construcción. Claro, no Ujú. como de construcción, como van bajando y de repente, ¡pum!, se prende la luz del baño de la nada. Nosotros estábamos ahí con nuestras hijas, estábamos ahí conversando y nos quedamos mirando y mirábamos lo que estaba pasando. Se prende la luz del baño y se prende la tele. ¿Qué? Son de esas teles antiguas que uno apretaba el botón así, Y ¡pum!, se y le hacía, escucha el y que tic. llegaba, ¡pum!, sonaban así. Y nos quedamos mirando y fue como, ya chicas, así como tratando de llevarnos a las niñas para otro lado, que no se dieran cuenta. Ajá. Así empezó un poco. Después él en las noches me decía, Connie, Connie, no me dejan dormir, me dicen cosas en el oído. Y yo así como, ¿pero quién? Y yo le decía, que soy cobarde. Y le decía, duérmete nomás, no pesqué. Hasta que un día mi hija no tiene que haber tenido más de 2 años, ella siempre fue muy habilidosa para expresarse, para todo. Un día despierta y yo estaba viendo una película porque era como el momento que tenía como para poder ver algo yo, porque todo el otro día era respecto a mis hijas. Entonces en ese momento despierta ella gritando que había un monstruo, así me decía, hay un monstruo, me quiere comer el poto, me decía, ahí está, ahí está. Y yo le digo, sí, pero hija, estaba soñando, tranquila, la contengo. Y me dice, no, sí, ahí está, y me apunta a los pies de la cama. Y yo, te juro que yo como mamá lo único que pedía era poder ver lo que ella estaba viendo para saber cómo poder cuidarla. Ajá. Ajá. Después va y me relata que en el balcón del departamento estaba la niña que estaba jugando con sus juguetes. Dijo así como, el monstruo está ahí y hay una niña que está jugando con mis juguetes y me los toma y me los hace tirar. Y yo miraba y no podía ver Y no, nada. ajá. No, se sentía muy raro el ambiente, como denso, pero Pesado, no ajá. podía ver nada. Sí, no podía ver nada. Y de ahí yo voy y le pregunto, ¿y cómo es esta niña?
Y ella muy guagua, nunca en su vida había visto una película de terror porque tenía 2 años. Me dice que tiene toda la cara rota, que esta niña tiene toda la ¿Qué? cara rota, que el monstruo le pega, la castiga. Y yo de verdad ya no sabía qué hacer. A mi hija siempre le han gustado las frutas y le digo así como, ya no sabía qué hacer. Le dijo, te voy a buscar unas mandarinas que son como una naranja pequeña. Y me dice que sí. Les traigo la mandarina, se la empiezo a pelar y me dice no, que no eran para ella, eran para la niña. Wow. Después de eso, ya como que de verdad llamé a mi mamá por teléfono y le dije, ¿me puedo ir para tu casa? Porque de verdad mi hija no puede dormir así y está Ujú. complicado esto, no sé cómo manejarlo. Me voy para allá y resulta que la sigue. Estuvo varias noches atormentándola. Yo me acuerdo que yo me acostaba a mi guagua encima, le ponía los brazos encima y mi hija gritaba y lloraba porque esta niña saltaba encima de ella. Mm, Sí, decía que qué saltaba encima fuerte. de ella, que no la dejaba tranquila. ¿Qué fue lo que hice en ese entonces? Porque empecé a buscar a alguien que me pudiera asesorar. Me dijeron la vela del bautismo, porque estaban bautizadas por la Iglesia Católica. Ajá. La vela del bautismo y lee el Salmo 91. Ujú. La prendo la vela, empiezo a leer el Salmo 91 y mi hija me empieza a agredir. No, 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 a golpear. Y yo le tomé las manos y me Ajá. puse como con el cuerpo sobre ella. Ajá. En el lado tenía la vela y al otro lado tenía la Biblia que estaba leyendo el Salmo 91. Y cuando yo termino de leer el Salmo 91, mi hija se queda tranquila y nunca más supo de esa niña. Ok. Tiem- Tiempo después, habrán pasado esto, es como una secuela en el tiempo. Ajá. Tiempo después, un día despierto orinando sangre. Mm, Me llevaron al médico, me dijeron que eran cálculos renales, yo ya no caminaba del dolor, tenía una fiebre increíble, después me dijeron que era una pielonefritis, nunca me hicieron exámenes correctos, me trasladaban de un centro médico en ambulancia a otro centro médico, yo Eso es me lo que estaba hacen muriendo de cuando verdad. no saben qué es lo que tiene la Sí, persona. Te andan del tingo al tango y no dan con lo que tú tienes. sí. Me acuerdo que yo, era tanta la fiebre que yo tenía, mi dolor de cabeza, que yo ya no podía abrir los ojos para mirar a nada. Nada, yo Wow. cuando caminaba, caminaba así como abriendo los ojitos de a poquitito, porque de verdad mi cabeza me explotaba y mi cuerpo ya no tenía energía. El dolor en los riñones era increíble. Fue tanto así mi enfermedad, recuerdo que estuve 21 días Mm, casi sin poder comer, ya ni el agua la toleraba. estaba Y flaquita dentro de esos 20, y sí, ay, me succionada. adelgacé un montón. Dentro de esos 21 días creo que fue las cosas más paranormales que he vivido. Dentro de todo, como para mí, porque después le tocó a mi hija mayor y fue también Ujú. horrible uno como mamá. Pero dentro de esas cosas que viví era, por ejemplo, estar, no sé, pues metida en el computador y sentir que te empiezan a hablar y te susurran y tú los escuchas, cómo se ríen de ti, se burlan y uno no sabe si es la fiebre, me estoy volviendo loca Ujú. y no sabía si poder contarlo o no. ¿A quién le cuento? ¿Quién Claro. me puede ayudar? En la Iglesia Católica no te van a ayudar. Te van a decir, no, de hecho uno tiene que mostrar muchas pruebas, casi evidencia física de algo que es Ujú. espiritual. Ujú. Entonces, Es bastante sí, ilógico eso porque es que no se tienen pruebas físicas, a menos que sean golpes, pero si son golpes, ya hay una fue tu posesión. marido, te... Ah, No, pero claro, a la lógica supuestamente de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, o te los haces tú. o de los doctores, correcto, te lo haces tú. Ujú. Y ya te Sí, tratan de esquizofrenia, te tratan de un montón de enfermedades mentales que no tienen nada que ver. Pero sí, así adelante. es. Entonces,
recuerdo que en ese entonces yo siempre me he criado con gatitos. En ese entonces yo le pido al que era mi pareja que por favor adoptáramos un gatito porque yo sentía que ese gatito me iba a cuidar. ¿Te gustan los gatos? Sí, los amo, los adoro. Igual que a mí. Sí. Los adoro, Tengo una adoro los gatos. conexión muy especial con ellos yo. Yo desde siempre, mi mamá siempre decía que yo me ponía sus zapatos de taco, de Ajá. tacón, envolvía en el pañal que uno envuelve a la guagua, a los gatos y me paseaba con ellos así como, y tenía 2 añitos, y me paseaba con los tacos de ella y los gatitos chiquitos eran mis guaguas. Para la audiencia, guagua son bebés. Los bebés, Vale, sí, vale, vale. sí, son palabras mapuches que uno tiene interiorizado aquí en Ok, Chile. ok, ok, ok. Continúa. Ya, Entonces, querías un gatito para que te protegiera. claro, y nos conseguimos uno, y yo veía que este gatito tenía un comportamiento súper raro. Se quería meter como en los altos del, no sé, pues del closet, o donde uno guardaba la ropa, o donde uno tenía, no sé, pues guardado ciertas cosas que ya no usaba. Y recuerdo un día que justo en este lado donde nosotros teníamos las cosas que no usábamos, comienza a sonar una canción de una radio antigua que teníamos, y la canción hablaba de cómo esa mujer vendería el alma al diablo Oh, porque tal persona regresara a ella. De hecho, creo que es famosa esa canción, es de un grupo español. No recuerdo muy bien el nombre porque hace mucho tiempo. ok. Pero, y empieza justo en esa parte la canción y mi gato se va a meter para allá y vuelve corriendo, pero a esconderse, pero estaba aterrado. Y me levanto porque sentía ruido en todos lados. Era la canción y sentía que estaban trajinando otras cosas. Trajinando es como Ujú. moviendo, como Moviendo. revisando, Ujú. claro. Estaban moviendo todas las cosas y yo decía, ¿qué pasa si yo estoy sola acá en la casa? Me levanto, voy a ver primero la radio. La radio no estaba enchufada, no tenía cordón puesto y no tenía pilas. Oh, ¿Cómo funcionó esa radio? No lo sé. Yo dije, ya, me debo estar volviendo loca. Me debo estar claro, es volviendo que loca. son muy fuertes. Otra de las cosas que me pasó es que sentía que el dueño del departamento, que fue un caballero que en algún momento quiso ser sacerdote y después me parece que se enamoró y no siguió como esa rama, había fallecido y ese caballero se me aparecía en los sueños, pero él me iba ayudando, me Ah, iba ok. diciendo, mira, pasa esto otro, me mostró como si tuviesen mucha ropa interior mía amarrada como con cintas. Y yo así como, de verdad, no entendía muy bien, porque para mí era de verdad así como intenso, intenso, esas fueron las primeras experiencias. Tú, Entonces, ¿mm? me surge una pregunta a esta altura de la historia. ¿Tú qué sabías de la brujería a esta altura de tu vida? ¿Qué sabías de la brujería? Nada. No, nada, nada, yo sabía que existía, pero era como los Muy mitos y lejano. leyendas. Ajá, Sí, ajá. sí, existía, pero dentro de mi vida no, no nada. Ok. O sea que no sabías que hay personas que amarran a otras personas, que pueden hacerle brujería a otras personas, dañar a otras personas. No, no sabías nada de la brujería. De no como lo que muestran en las películas más que nada. Yo te preguntaba que si sabías de la brujería. O sea, si tenías Mm. algún conocimiento de brujería, porque pues hay amarres, hay personas que le hacen mal a otras personas por medio de la brujería. Sí. En realidad, yo creo que hasta, hasta ese momento era muy, no sé, inocente en temas como de brujería. Yo no tenía conciencia. Solo lo que de repente mostraban en los reportajes o uno puede ver en las películas, pero más que eso, no, jamás.
jamás. O sea, yo nunca cuando a mí me mostraron mi ropa interior envuelta, como con estas cintas, yo jamás supe que era, no sé, pues ni una amarre, ni una brujería, no sabía por qué me mostraban eso. Sí, yo Mm, desconocía y ahí fue como mi primera escuela espiritual así como intensa que empecé a aprender desgraciadamente con estos malos momentos. ok, sí, es muy horrible aprender de esa manera porque eh, así como habían, digámosle, demonios, entidades de bajo astral, habían espíritus que te ayudaban. O sea, estas entidades te atormentaban, pero habían espíritus que te ayudaban, ¿verdad? Sí. En realidad en el mundo espiritual, bueno, también en esta dimensión siempre hay una dualidad. Donde Así hay es. mal o donde hay oscuridad va a haber luz. Entonces, en este equilibrio yo ahora lo comprendo, pero en este equilibrio, claro, habían espíritus que iban a mi ayuda y otros que de verdad, y es que yo creo que eso no eran espíritus, ellos tienen que haber sido demonios, nunca encarnados, Ujú, ujú. por la fuerza que tenían, por cómo lo trabajaban, y obviamente tiene que haber sido un brujo con su aquelarre el que me trabajaba. ¿Por Así qué? es. Nunca lo supe. O sea, sí, yo creo que sí, sí lo supe, pero eh, nunca entendí el por qué. Tampoco me calenté tanto la cabeza pensando en los por qué esa persona habrá tenido los motivos para, pero sí, pues, jamás pensé que lo que yo estaba viviendo era por un trabajo o nada, mi enfermedad, porque llegó un momento en que yo me empecé a despedir de mis hijas, yo me estaba muriendo. Yo ya no comía, iba a urgencias, recuerdo que me inyectaban antibióticos en la vena y casi no lo soportaba. Yo vomitaba todo el rato, todo el rato. Y veía a esta persona que después fue mi marido, que se paraba al lado mío y murmuraba todo el rato, pues, mientras yo vomitaba, 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 todo, 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 todo. Fue horrible. Y yo le decía así como, ¿qué estás haciendo? No, estoy rezando para que te mejores. Y yo así como, era raro porque cuando uno reza no está así como, porque él de verdad estaba, parecía así En como si no trance. estuviese. Sí, no se movía, él solamente movía la boca así como murmuraba. Y yo así como, mientras vomitaba, lo miraba y decía, pero ¿qué está haciendo? Claro, en vez de Y él me estarme decía, no. ayudando, ¿qué es lo que está haciendo? Claro, no decía, no, que estoy rezando para que te mejores, y no sé qué. La cosa es que después de eso, yo creo que fue una de las experiencias más fuertes que yo he tenido, es que yo ya no dormía. No dormía porque me molestaban en todo momento, me atormentaban en todo momento. Entonces, yo ya estaba durmiendo en una pieza donde estaban mis hijas y estaba mi mamá también cuidándome. Y yo recuerdo que las intentaba despertar, gritaba, mamá, mamá, y nadie despertaba, nadie despertaba. Y de repente tengo esa sensación en el cuerpo de terror, de que se te enfría la sangre, y siento que de la puerta de mi dormitorio ruge como un perro que me va a atacar. Ah, Uf, no me sale igual, pero fue inmensamente impactante. Yo dije, ¿qué está pasando? No lo puedo creer, mi cuerpo no se movía, no sabía cómo actuar. Imagínate lo que es sentir que hay un perro donde ni siquiera debiese haber un perro. Nada, nada. Estábamos dentro de un departamento donde el único animal que había era un gato, gato que después mi marido lo tomó y se lo llevó. ¿qué? Yo nunca supe dónde quedó ese gato, sí, ¿Lo fue a aventar a algún lado? sí. Eh, Yo creo que lo puedo dejar de donde nosotros lo habíamos encontrado, porque cerca de donde nosotros vivíamos había una jauría de gatitos Ajá. como callejeros que los vecinos le daban alimento, se preocupaban Ujú. de ellos. Nosotros de ahí la sacamos a ella. Y según él fue a devolverla allá. Yo varias veces después pasé por ahí y nunca la pude ver.
Dios quiera que no le haya hecho nada malo a ese gato. Sí, ¿será que no se la desvivió a la gatita? Ay, no sé, no quiero pensar en eso porque me voy a No, sentir no. muy culpable. Sí, no, 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 Ay. no. No pensemos en eso. Entonces, claro, no, yo ya no había un gato, no había nada dentro de ese departamento que pudiese hacer este rugido de animal. Mm, Y se me enfría la sangre, no me puedo mover, no sé qué hacer, empiezo a llamar a mi mamá, 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 gritaba, no despertó nadie, mis hijas estaban durmiendo al lado mío, tampoco despertaron. Como pude, no sé en qué momento yo como que reacciono, tomo la Biblia que ya la tenía a esa altura al lado de donde yo dormía, empiezo a leer el Salmo 91 y el dormitorio se pasó olor a rosas, olor wow. a rosas, muchas rosas. Después ya un poquito más compensada, prendo la tele y me aparece un reportaje de la Virgen del Carmen, parece que era. Y dije, listo, me quedo aquí viendo esto porque yo necesito enfocarme Ajá, en que hay algo más allá que me va a venir a cuidar. sí. Y me quedé viendo el reportaje de la Virgen del Carmen hasta que me quedé dormida. Dormía a ratos, porque me atormentaban los sueños, despierta. Y era tanto así que tenía amigos que me iban a ver porque yo ya no me podía levantar. Mm, Tenía amigos que me iban a ver, y iban con sus hijos también. Y esto, me acuerdo que esta niñita va y le dice, yo conversando con mis amigos, acostada, y ellos así como sentados al lado de mi cama, eh, venían con su hija y de repente van y le dicen, ¿con qué estás hablando? No, le dijo con el niño malo. Y le dice, adiós, niño malo. vaya. Y nos quedamos mirando entre todos. Y la mamá me dice, espérate un rato, la voy a sacar del departamento y le voy a preguntar qué fue lo que vio. Ujú. Pasó un ratito, así como para que la niña no sintiera que había como una presión sobre ella. La saca, le preguntan y me dice que vio a un hombre grande que escupía y maldecía y que usaba estos bototos, estos zapatos pesados. Y que ella Wow. lo había podido ver, claro, y que él estaba ahí siempre. Y yo así como que ya me confirmaban que no era tanta locura mía, Ujú. que era verdad lo que estaba pasando. También los olores que se sentían de repente de la nada. Me acuerdo una vez mi mamá trajo a un diácono, no, a un sacerdote, a que bendijera la casa. El sacerdote como que le hizo así como, ya, me voy, así como súper rápido. Y yo dije, ¿de qué me sirvió esto? Le dio miedo. Yo creo que sí, Sí. porque se fue y mi departamento olía a alcantarillado, era pero, Uf, oh, putrefacto. sí, un olor pero increíble. Y yo decía, ¿de dónde salió este olor? Y venía justo del lado donde él había estado parado. ¿Qué? Sí, sí, donde el sacerdote había estado parado, Ajá, ajá, sí. ajá. Entonces yo no me explicaba y decía, ¿será buena persona? ¿No será? ¿Le dio miedo? Nunca supe. Hasta que ya fue tanto que mi mamá siempre había escuchado hablar de un diácono que se había salvado de cáncer con pura fe, que no sé qué, y le pide a él, al ayudante de este mismo sacerdote, que si me puede ir a ver. Ujú. Me fue a ver y cuando yo abro la puerta para que él entre, yo sentí que me iba a desmayar. Me Mm. afirmé de la manilla de la puerta y dije, oh, ¿qué pasó? Cuando veo la presencia de este caballero y le digo, adelante, pase. Y empecé a como, me senté enfrente de él a conversarle las cosas que me estaban pasando y empecé a descompensarme. Yo tiritaba completamente, saltaba así. De frío, era un hielo que tenía ahí dentro de mi cuerpo, horrible. Recuerdo que él me hizo una misa y Allí en después la de esa habitación. misa, sí, no fue en el living de mi casa. Ajá.
después de esa misa yo me empecé a recuperar y empecé a Wow. sentir otros síntomas, como en que me tenían yo sentía que sobre mi cuerpo pasaba mucha agua helada, mucha, demasiada agua helada, yo no concebía calor en mi cuerpo. Y de repente yo decía, ¿y este dolor de estómago qué es? Y sentía como si tuviese piedras en el estómago. Mm. No lo podría explicar de otra manera. Y un día mi mamá me toma y me dice, si no le pones de tu parte, esto te va a terminar llevando. Fue como O un, sea, ajá, sí, ok, reacciona. Pero sí. tu madre estaba pasando todo este proceso contigo y creía en algo sobrenatural que estaba ahí o no. Según ella, no, pero por algo estaba ahí. Ajá. Porque si no O me como hubiesen entre buscado un que sí, psiquiatra. no. Claro, es Es que verdad. era muy evidente porque si era un problema psiquiátrico mío, ¿cómo hacía yo que de la nada hubiesen esos olores, que de la nada hubieran golpes? Porque era tan así que estábamos en un dormitorio y del otro dormitorio se sentía como golpeaban las paredes. Eh, ¿Qué más? Es que había de todo, o sea, como Sí. de repente estábamos arriba almorzando, se prendía la luz del baño y daban el agua como para ducharse. Y uno llegaba ahí a cerrar el agua, apagar la luz y veía sombras como si hubiese alguien realmente duchándose. Entonces uno Wow. como que voy a apagar la luz, miro porque tengo que cerrar la llave y veo la sombra que se ve entre medio de la cortina de baño y yo así como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y me hacía la valiente, tiraba la cortina como para un lado Ajá. y no había nada y cierro la llave y me voy corriendo. Ahora que digo lo del baño, recuerdo que en un momento tuve una pesadilla horrible con ese baño, en la cual yo no sé si yo me desdoblaba en la noche, Ujú. o era sonámbula, o tenía estos sueños premonitorios, o mi clarividencia estaba despierta en ese entonces con esas cosas y yo no era muy consciente. Eh, Recuerdo que iba bajando hacia el baño. Voy a prender la luz para poder entrar al baño y dentro del baño había un niño de Mm. unos 10 años, pero su piel era verdosa, como si casi se lo estuviese como pudriendo. Oh. Y este niño empieza a caminar hacia donde estoy yo, como casi amedrentándome, y yo salgo corriendo y es como, no sé, pero fue de las experiencias más horribles que yo he podido tener porque era un niño, pero ese niño tenía tal maldad en sus ojos, en Ujú. su aspecto, que era algo que te choqueaba mentalmente porque uno no decía así como, ¿de dónde? Y aparte que la sensación del sueño era de una pesadilla de esas intensas que uno termina angustiada, muy feo. Ese niño creo que lo tengo que haber visto 2 o 3 veces durante todo ese proceso. Sí, fue horrible, horrible. Yo de verdad que no le doy a nadie. A mí me da mucha pena cuando alguien me escribe y me dice, oh, yo me reconozco tanto por tu historia. Yo digo, ¿por qué hay tanta gente que le pasan cosas así? Yo no entiendo por qué tanta maldad. Porque en realidad nosotros no hacemos nada. Yo era una persona que atendía a sus hijos, trabajaba en lo que Sí. podía trabajar en ese entonces y, y ya, no me metía con nadie, no tenía ni muchos amigos, eran como mis amigos de infancia y nada más. Y así empezaron, me acuerdo que un día salimos del departamento y al frente de uno de los pilares de este departamento habían escrito, morirán todos los del 304 que era el número del departamento donde yo vivía. ¿Qué? Sí, decía, morirán todos. De hecho, mi madre puso una constancia en la policía por eso, Ajá. por si en algún momento nos llegaba a pasar algo, claro. Y también pasó que un día yo iba saliendo y fuera de este departamento había una pila así de puras revistas esotéricas, de brujería. Ok.
y también las tenían como amarradas, pero las dejaron afuera de mi casa. Ujú. Y yo así como, ¿qué pasa? ¿De dónde salió esto? Y los vecinos me preguntaron, y yo, no tengo idea, yo no lo dejé ahí, no, ni siquiera sé de quién son. Y recuerdo que las habíamos, claro, pues hablaba de todas esas cosas como amarres y cosas así. Después, cuando yo ya me empiezo como a mejorar, cuando tomo la decisión de, ya listo, esto no me va a ganar, y Ujú. empiezo a intentar comer y todo lo demás, y paso toda esa tormenta, nos cambiamos de departamento y cae mi hija mayor. Ay. Ahí ya nos volvíamos locos, porque veíamos sombras, yo veía sombras. Yo me acuerdo que iba entrando al uno de los dormitorios, voy a prender la luz y veo esta sombra que se asemeja que es la cabeza y los hombros hasta acá, y me ve, yo la veo y desaparece así, haciendo como chispas. Ujú. Tenía los ojos como del hombre araña, así naranjos, era horrible. Yo era la primera vez que veía algo así. Después veía desde los muros salir sombras negras que golpeaban los ventanales, los tocaban y los ventanales decían "Bu". Veía como las puertas de los dormitorios empezaban a hacer la chapa así, y Ujú. empezaba la puerta de a poquito a abrirse. Una vez mientras yo dormía, porque yo dormía con mis hijos, casi así como amarrándolos para que no les Ajá. fuera a pasar nada, si se movían yo supiese al tiro. Siento que sacan a mi hijo y de repente siento el golpe y el llanto de una guagua. Esto ya vamos avanzando como en el tiempo, ya mi hija tiene, la de la primera historia ya tiene 4, 5 años y esta guagua tiene casi 2 años, Ay. la de esta historia nueva. Ajá. Eh, y Tú resulta te que lo toman, despiertas sí, porque sentí eso de que ajá, cuando tú estás como abrazando y algo que te y te quiten. lo sacan, Ujú. sí, Ujú. despierto y lo veo que cae al suelo, sí. Pero ni siquiera fue como, Mm. oh, se cayó de la cama, se cayó Oh. metros más allá. Y yo así como, ¿qué te pasó, hijo? Yo Claro. lloraba, Sí, desconsolada porque me estaban dañando a mis hijos, ¿cómo sí, lo pues sí. hago? Hice un cumpleaños de una de mis hijas y a uno de los niños salió pálido del baño y me dice, tía, el hombre de gris me dijo que me fuera al tiro. Y yo, ¿cuál hombre de gris? Uno que está en el baño. Y yo así. Mm. Después de eso eh, cayó mi hija con convulsiones. Entre las mamás que estábamos en ese cumpleaños, me ayudaron a trasladarla a una cama, me habían enseñado una protección a poner ángeles y arcángeles adelante, atrás, arriba, abajo, como para que la pudieran como ayudar. Y en ese momento, como que ella volvía, pero ella me decía, mamá, mamá, van a atacar a una de las guaguas que estaba durmiendo como en la cama de al lado. Ujú. Sáquenla de aquí, que no sé qué. El niño, el otro niño que había visto al hombre en el baño, todo traumado, que se quería ir, que el Ay. hombre le había dicho que se tenía que ir. 2 días después me llama la mamá de este niño para saber qué había pasado en el cumpleaños, porque el niño llevaba días durmiendo con ellos porque iba un hombre a molestarlo a su pieza. Mm. Y yo, ¿cómo le explico a alguien lo que está sucediendo si ni yo sabía muy bien qué lo que estaba pasando? Ujú. Trajimos a una señora de los alrededores de la región metropolitana acá de Chile. La habían recomendado. Ella intentó, porque esto pasó tanto, tanto, que eran tantos los hostigamientos que le hacían a mi hija mayor, me habían dejado a mí y como que habían empezado a molestar a mi hija mayor, Ujú. eh, que esta señora dijo, listo, le vamos a hacer como un exorcismo. Ujú. Me acuerdo que la paramos enfrente de un espejo y como que le decíamos como que saliera, no sé, como las palabras que ella nos decía que teníamos que decir. Y mi hija se desvanecía, no podía. Y recuerdo que en algún momento la acuesta
y su abdomen empieza a ser así. Se movía el abdomen. Y yo quedé como, ok, ¿qué está pasando con esto? De verdad como que no entendía muy bien por qué se había dado todo eso. A todo esto, mi marido las vivió todas con nosotros, pero nunca lo vi quebrarse. Yo nunca lo vi ni cansado de la situación, ni asustado, nada. Eh, Al final la Iglesia Católica lo que me dijo cuando fui a pedir ayuda, me dijo, preocúpese más del escote que está trayendo, porque iba con un escote así como en B, Ajá, pequeño, muy ajá. pequeño. Me dijo, preocúpese más del escote que está trayendo que de las locuras que habla su hija. El Qué encargado barbaridad. de, sí, el O sea, sacerdote que estaba encargado. en vez de tomarle importancia al caso, mm, se fijan, se fijan en otras cosas. O sea, Sí, es pero ¿sabes impresionante. qué? Cuando yo así me he dado cuenta que funciona esto, cuando alguien te cierra una puerta, o por miedo, o porque también se rinden ante la oscuridad, porque también se les atormenta, siempre hay un enviado como por la luz. Sí. Yo salgo del confesionario de haber hablado con este sacerdote que estaba encargado del templo, de uno de los templos más grandes que hay aquí en Chile. Salgo de ahí y había un sacerdote que no recuerdo cuál es el nombre que les dan a los que se están preparando para ser sacerdote. Mm, No eh, recuerdo muy bien. no, se me ha ido a mí también, pero... O sea, Ya, están pero estudiando para ser sacerdotes, sí, que están en el monasterio. sí. Y él estaba como sentado, orando, y yo me siento cerca de donde estaba él y comencé a hablar y le dije, pero ¿cómo es posible que no me vayan a creer? Yo estoy desesperada y van a esperar que nos maten, así. Y él me escucha y se me acerca y me dice que él sí me cree, que cuando ellos están estudiando en los monasterios, también son de alguna forma atormentados así hasta que muchos de ellos se rinden ante la oscuridad para que no los Ok, sigan molestando. Aparte que les ofrecen cosas, ok. el poder y todas esas cosas así. Ajá. Entonces, lo que me dijo él, me dio su número, me dijo, avísame cualquier cosa, yo te puedo ayudar, y me regaló su cruz, la cruz de San Benito, Ujú, que se la impusieron a él cuando se ordenó para empezar a estudiar de ser sacerdote, ujú. el sacerdocio. Me regaló esa cruz y yo cada vez que atacaban a mi hija, usaba esa cruz y todo, ¡pum! Todo se iba, todo Guau. se iba. Empecé a buscar, seguía buscando por la Iglesia Católica, la llevé a un monasterio que hay por aquí cerca donde quedaba uno de los últimos sacerdotes exorcistas de aquí de Chile. Un abuelito que yo tenía miedo de que mi hija le fuera a hacer algo, ni siquiera mi hija, sino que se le Ajá, estaba impregnando. sí. El caballero apenas escuchaba, ya casi no veía. De verdad que era un abuelito ya en condiciones, no sé, a lo mejor espiritualmente era muy fuerte, Ujú. pero su cuerpo Pero físico ya físicas, lo ¿no? estaba claro. Entonces, uno que no sabe, se fija en lo físico. Ajá, sí. Entonces, entramos a la atención con él y él unge a mi hija y cuando pone su dedo aquí como con una Como un aceite. pasta, sí, Ujú. sí, con un aceite, mi hija cae de rodillas al suelo. Pum. Uf. Y ahí él me dice, ya, cualquier cosa tú me la vuelves a traer. Y él fue el único como de la Iglesia Católica que quiso, entre comillas, como ayudarme. Después de eso mi hija se empezó a sentir mucho mejor, pero pasó un tiempo y se volvió a activar esto. Ella veía, yo me acuerdo que en algún momento me llamó, mamá.
gritando, entro al dormitorio y veo a cuatro hombres con capuchas alrededor de ella. Estaban conjurando alrededor de ella y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿qué Mm, está pasando aquí? Me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Yo de verdad así como, y lo único que hacía era como intentar contenerla. La tiraban al suelo, ella se desvanecía, la rajuñaban, la ahogaban. Fue horrible. ¿Cómo logramos como salir un poco de esto? ujú, Nos conseguimos como con la iglesia cristiana, pero yo ya no sabía dónde poder recurrir. Yo con mis conocimientos o educación católica ujú. no me mezclaba tanto con lo que era lo cristiano, porque yo sí creo en los Evangélico. ángeles, claro, en los Ujú, evangélicos. Yo sí creo en los ángeles, creo en la Virgen y creo en que Dios tiene un universo de seres que lo apoyan, ujú. no así como la religión evangélica. Entonces yo como que no coincidía mucho en eso, pero estaba tan desesperada que dije, ya, hagámoslo. Fue esta gente, le hizo una entrevista y mi hija le decía así como, él dice que esto y esto otro, y les dijo cosas que ella no tenía por qué saber sobre la vida Mm, privada de cada una de las personas que fueron ahí, y ellos quedaron mal, mal, porque mi hija hasta les dibujó cómo era este ser, ajá, mientras obviamente intentaba como atormentarla, pero este ser se presentaba, bueno, como los seres de oscuridad, así como yo soy mucho más fuerte que tú, yo soy ajá, poderoso. Entonces tenía ese tono como burlesco en el cual, ¿qué me dices tú si yo sé que tú hiciste esto y esto ajá. otro? Habían cosas que después mi hija me contó que él le contaba sobre la vida privada de ellos, que era como, ¿con qué autoridad tú vas a venir a decirme que salga de aquí Ujú, si tú hiciste esto y esto otro? ujú. ¿Me Qué entiendes? barbaridad. Entonces, Es que es sí, igualito a las películas de Hollywood que nos vende. Igualito. Cuando sí, alguien está poseído o algo, lo que nos vende es que el demonio te dice todo lo que has hecho de tu pasado y... Pero, ¿qué tan cierto es, Connie? Me nace una pregunta. ¿Qué tan cierto es que los espíritus y entes de bajo astral tienen la capacidad de ser medium ellos mismos? O sea, que pueden ver tus vidas pasadas y pueden ver todos los errores que has cometido. sí, es verdad. Es que para ellos no existe el tiempo. Ok. Para ellos no existe el tiempo, entonces ellos saben cómo te comportaste antes, o cómo te comportaste hasta en otras vidas, saben todo. Y de hecho, cuando te van a atormentar, lo van a hacer a través de tus errores, que al final es lo que nos atormenta a nosotros, los errores que hemos cometido que no hemos sabido trabajar. Es Y verdad. lo hacen así. Sí, sí. Te toman por ahí. ¿Y sabes cuál es la debilidad del ser humano? El poder bajarnos psíquicamente es la única forma en la que ellos puedan tener control. Mm, Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de tus heridas, sí, es en los verdad. sueños, en la vida real. Entonces, lo que hizo este ser fue decirle un par de cosas a las personas que fueron a evaluar si era necesario hacer una intervención más grande. Y claro, volvieron a los días después porque tenían que hacer un proceso como de ayuno, de Ujú, preparación para poder hacerlo. Volvieron a los días después y ahí ya fue más fuerte, con decirte que días antes, cuando yo estuve enferma, mi mamá me regaló una imagen de la Virgen del Carmen. ujú, Esa imagen de la nada apareció en el suelo con la cabeza cortada. Nosotros teníamos santos en cada una de las puertas de los dormitorios. Esos santos, esas imágenes de los santos, ajá, ajá. estaban dadas vueltas de cabeza. eh, entonces fue terrible. Llegaron ellos y hasta los cuadros recuerdo que se movían. Teníamos unos cuadros, se movían los cuadros, tiritaba todo, mientras ellos hacían esta como expulsión. Ujú, Mi hija no recuerda nada, nada. Pero yo sí sentía todo lo que estaba pasando ahí y estaba protegiendo.
Lo que me llamó mucho la atención después de que terminaron todos ellos, habían algunos que terminaron vomitando, muy Sí. descompensados, muy mal. eh, Me llamó mucho la atención la pastora que me dice, si no fuese por ti, ya se los hubiesen llevado a todos. Me dijo, aquí eres tú la fuerte, tú eres la que Wow. mantiene todo esto. Me dijo, eres como una especie de sacerdotisa y por eso vienen a atormentarte siempre. Y ahí me dijo, bendice tu casa todos los días, llénala de luz, da gracias, lo típico que como que te dicen en estos casos. Ajá. Pero fue horrible, horrible. Yo hubieron años que no pude dormir con la luz apagada. ¿Y tu hija de alguna manera expulsó el mal? Sí. ¿Materializó algo? ¿Tú lo En ese viste? entonces, es que en ese entonces fue así, fue como, la vi que hace como este gesto, porque la tenían Ujú, acostada, ujú. hace como este gesto, gritó así como, ¡ah! Y al parecer ahí salió. No sé si salió como por la boca o por la boca del estómago, no lo sé. Pero al parecer ahí salió. Después de eso, ya yo me empecé a empoderar Ujú. y a reclamar, esta es mi casa, estos son mis hijos, tú aquí no te Sí. metes. Y y en ese proceso yo empecé a despertar toda mi mediunidad, porque tenía que ser fuerte para poder, de partida, empezar a ver qué era lo que estaba atormentando a mis hijos, porque yo te cuento resúmenes de todo lo vivido, porque de verdad que Sí. fueron Como días, decía al noches de principio, tormento. tienes para escribir Sí, un libro. Bueno, no solo uno, yo creo que una enciclopedia. sí, ¿no? Y con Detalle las por cosas que detalle. igual siguen pasando, ¿sí? Y con las Siguen cosas que pasando. igual siguen pasando, ¿sí? Pero no ha sido, por ejemplo, una secuela de esta magia negra que me hicieron, sino que es una secuela, yo creo que del mundo en el cual uno se mueve. En Ok. este mundo espiritual, en el mundo físico va a venir alguien a intentar aplastarte porque quizás te tiene envidia o Ajá. quiere ser más que tú, no sé. Acá se da lo mismo, pero no viene alguien a sabotearte en el trabajo así como así. Te hacen trabajos de magia negra. Bye. Entonces es como, uno ya tiene como la escuela, la expertise y detecta al tiro. Ah, esto me huele a que está pasando como una magia negra o algo está pasando en mi vida. Y ahí yo ya tengo los conocimientos suficientes como para empezar a trabajar y saber bien cómo poder detectar si es o no es, o si son procesos de la vida diaria en el cual uno tiene que ir evolucionando, o si tú misma te los puedes estar creando con tu cabeza, con tus Ujú, pensamientos. Por eso, cuando la gente, y esto igual es como un consejo para todos, generalmente cuando a uno le empieza a ir mal en la vida, lo primero que uno piensa es que hay alguien que te puede estar haciendo algún trabajo. ujú. Eso no es tan así, por eso no crean a la primera que alguien les diga, sí, te están haciendo un trabajo, porque hay señales. Es igual que los síntomas de una enfermedad. Sí. Uno no va, no sé, pues, va a empezar, no sé, a ver cosas, a sentir cosas, a enfermarte de la nada, pero hay partes también que uno está pasando por procesos emocionales o psíquicos que te tienen más baja energéticamente y también te vas a sentir que tu vida se te está destruyendo, pero son crisis que vienen a tu evolución. Entonces hay que aprender y hacer estudios antes de decir, sí, sabes que hay un trabajo aquí atrás. Ese era Sí. como mi consejo. No, muchísimas gracias por ese consejo y gracias por contar la historia tuya, la de tu hija. Yo sé que la has resumido bastante porque son muchas cosas que has pasado. Ahora en la actualidad, bueno, yo en el podcast siempre digo, no todo es brujería. Tienes que ir a pasar consulta primero como para descartar otras cosas. Y luego ya si quieres ve con un profesional de la magia o de la brujería o alguien que te canalice y que te diga, pero un profesional, porque allá afuera hay muchos estafadores, muchísimos, Sí, que solo juegan sí, con tus emociones o te hacen la psicología inversa, lo que tú acabas de decir.
Sí. De hecho, yo sé que a lo mejor aquí me voy a quemar con la parte como de la brujería y todo, pero yo de verdad recomiendo de corazón que si tú te das cuenta que realmente te hicieran un trabajo de magia negra, no recurras a otro brujo. Es un círculo vicioso, no terminas nunca. Yo me hago, tú me haces, así. Yo sé que a lo mejor la Iglesia Católica te va a pedir 10.000 evidencias de lo que te está pasando o de lo que te puede pasar, pero hay gente que trabaja para Dios, para los seres de luz, que sí te puede ayudar. Y no te van a cobrar un ojo de la cara, ni te van a decir que es que si tú no me das esto, yo te voy a hacer esto otro, porque de repente uno trata de hacerlo por mejor y al final termina siendo estafada. En verdad. Entonces, sé que es complejo. El otro día me preguntaban si había algún amuleto o protección que uno pudiese usar para que no te hicieran magia negra, y eso no existe. Todos tenemos libre albedrío Así es. y por ende también tenemos alguna forma de poder manifestar. La magia negra es la manifestación de energías negativas sobre otra persona, ¿ya? Y la hacen a través de estos rituales físicos, pero el poder psíquico está aquí, invocando también a ciertos seres. Entonces, cuando pase eso y desgraciadamente se encuentren en un lugar o en esta posición de que les han hecho magia negra, por favor, piensen 10.000 veces antes de recurrir a otro brujo, porque no van a salir nunca de ese círculo vicioso. Y me perdonarán los brujos que trabajan hacia la luz, pero yo creo que ellos también saben que es así. Sí, Eso. a mí me contaron una historia que está, ya la he contado y te la resumo, de una persona, de un hombre, que la amante le había hecho brujería a él, como para que la esposa lo abandonara, abandonara a sus hijos y todo eso, y al final lo consigue. Pero este hombre se estaba enfermando de enfermedades, lo que comentábamos, que no se saben. Fue a pasar consulta y al final pues nada, no le encontraron nada. Luego este hombre se presenta donde una persona y esta persona le dice, al solo verlo, lo leyó, lo canalizó y le dijo, usted tiene brujería. Le dijo, yo se lo puedo quitar y todo eso. Hacen el procedimiento que tienen que hacer, se lo quitan y le dice, yo veo una imagen de una mujer que fue esto y tal y pasó esto. Ahora le hago una pregunta yo a usted. ¿Quiere que se le devuelva a la persona o no? Entonces este hombre dijo no, porque yo no quiero llevar karma en mi vida, no quiero llevar culpa, no quiero llevar nada. Yo lo único que quiero es estar bien, recuperar a mi esposa, tal. No pasó, obviamente, porque hubo infidelidad. Pero al tiempo, rapidito, la mujer, la amante que le había hecho el trabajo, falleció. Entonces él dice, yo no le decía nada, yo no quise nada que le pasara, pero yo creo que lo que ella hizo se le devolvió triplicado. Y por eso es que murió de unas formas ahí todas extrañas. Entonces yo creo que no todo mundo obviamente es malo, pero al ver que te han hecho brujería, también hay un sentimiento y una sed de venganza. Y eso es lo que te hace entrar en ese círculo vicioso. Para mí es mi opinión, ¿no? Pero como dices tú, hay personas dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia católica, no estoy hablando de los pastores, ni estoy hablando de los sacerdotes. Hay otras personas que tienen habilidades y que trabajan con la luz que te pueden ayudar. Mm. Sí, de hecho, eso es uno de los efectos que quizás no debiese pasar cuando uno trabaja con la brujería. Uno entiende que a lo mejor las personas
aprendieron a amar o a llamar amor a la posesión Mm, y sentir que yo tengo el control. Eso es muy también como de la gente que hace brujería y de los brujos, el querer sí. sentir que tienen el control sobre las demás personas. Entonces, claro, se entiende que a lo mejor despechadamente esta mujer lo haya querido trabajar porque lo quería para él y ella sentía que obviamente lo amaba. Se da mucho también el hecho de que cuando ya te traen esa persona y lo convencen de que esa persona tiene que estar contigo y dentro del amarre, Ujú, pasa mucho que después ya tú no lo quieres. Te da como sí, un efecto rebote, que sí. ya así como no lo puedo ni ver. Ujú, ujú. Entonces, sáquenmelo, sáquenmelo porque ya no lo soporto casi. Ajá, pero ¿cómo te desligas si Son tú has hecho el amarre? Así es, y Ese. aparte que ya tení manchado tu espíritu y tu espíritu por haber hecho magia negra. Ujú, Entonces es como, o sea, piénsalo 10.000 veces antes de llegar y pasar por encima del libre albedrío de alguien más, porque eso es penadísimo por la ley. Y a lo mejor no lo vas a ver en esta vida, pero cuando llegues allá y te apliquen el tribunal kármico, Dios mío, ahí como que valió la pena haber hecho tanto. ¿Por esto? No lo sé. Pero claro, esa es una de las cosas que pasa cuando devuelven la magia. Puede que, claro, esta persona haya fallecido, que le haya pasado terrible, porque al final lo que operan no son seres de luz, son seres iguales a los que te mandaron y que te tenían enfermo y te tenían amarrado al lado de ujú, la persona. Son seres iguales los que te sí, fueron a atormentar y seguramente tú ya eras más débil espiritualmente por estos trabajos que mandabas a hacer y te llevaron rápidamente, te cobraron así y te es. cobran de las peores maneras. Por eso yo digo, y no es tan solo que yo diga así como de la iglesia católica, evangélica, hay otros tipos de personas que nos dedicamos quizás como a trabajar un poquito más desde la luz. Que no te vamos a decir, no, que tú tienes que ser católico, que tú tienes que ser, a mí me hicieron casi bautizarme por la iglesia evangélica para que me pudieran ayudar. Uf. Entonces, esas imposiciones de religión, yo no las comparto. Yo no las comparto porque cada quien cree a su forma y a su estado de conciencia. Ujú, Y ahí no por eso uno puede negar la ayuda. así es, así es. Es bastante impactante escuchar tu historia y me gusta el trabajo que tú haces ahora en la actualidad y te hago una pregunta. Después de todo lo que has pasado, descubriste, tuviste, me imagino, maestros que te guiaron por este camino del ser medium, de poder canalizar y eso. Ahora, ¿cómo te sientes siendo medium? Es agotador. Ok, ok. Es, es agotador, pero es algo que mi alma comprende que tiene que ser así. Jamás lo rechazaría, sabiendo que es agotador. Hay veces que lo único, porque yo siempre digo, tengo un trabajo de humanos y un trabajo espiritual que hago acá en mi casa, pero cuando llego de mi trabajo de humanos, de repente lo único que quiero es poder descansar, dormir, pero sé que hay alguien que me está esperando y me ha esperado todo el día para que yo la pueda ayudar o lo pueda ayudar. Entonces, ahí es cuando se superpone mi trabajo espiritual al cansancio físico. Y ahora, por ejemplo, ahora último he estado un poco como enferma. Me dieron como, llevo como un mes enferma, pero ha sido como procesos distintos. Me dio una amigdalitis, después una influenza, y ahora estoy enferma del estómago. Entonces entiendo que de alguna forma mi cuerpo está hablando, Ujú, desde un cansancio del, hey, primero recupérate tú para que puedas ayudar a los demás. Pero yo no sabría con qué palabras poder explicarte lo que se siente o la gratificación que uno recibe de ahí arriba cuando ayudas a un hermano. Eso es ok. impagable.
es impagable, es algo. Imagínate ver a alguien que no tenía ni siquiera fuerzas para poder levantarse, ya casi ni siquiera quería respirar, y verla que se levanta, que ella come, que empezó de nuevo a ir a la universidad, que está cambiando su forma de pensar, su forma de vivir. Para uno es, de verdad, es impagable. Gente que me ha dicho, oye, mi psiquiatra te quiere conocer porque no sabe qué hiciste conmigo, que estoy dejándote los medicamentos. Y no soy yo soy Ah, solamente el medio de eso, transporte por el cual se lleva a esa energía, eso, medio por el cual eso. todos deberíamos poder conectar, pero nadie nos enseñó. Fíjate que dije yo, va a haber una persona indicada a la cual yo le cuente esto. Y creo que eres tú. Estoy segura que sí, porque acabas de decir algo en donde te sentís grato o te sentís bien de hacer sentir bien a una persona y de levantarla de muchas veces depresiones, ansiedades. Fíjate que te voy a contar algo que hace poco me sucedió. Yo salí a caminar por aquí y de repente eh, en mi mente se me metió un primo. O sea, yo lo veía a mi primo. Pero me senté en una banca y yo dije, bueno, a ver qué pasará. O sea, no sé por qué estoy pensando tanto en este primo. Y de repente se me viene como una, yo le llamo como una visión, como un pensamiento, en donde yo veo que él está dormido, lo veo en su cama, se levanta, va al baño, luego se acuesta, bueno, se sienta otra vez a la cama, pero lo veo preocupado, lo veo como un poco angustiado. Y luego se acuesta y dice ahí unas palabras que no las puedo decir así literalmente, pero se preguntó como que qué estaba haciendo con su vida. No estaba conforme. Pues dije yo, bueno, más tarde le voy a llamar a ver qué tal está y eso. Hablo con él por videollamada y en sus ojos veo lo que sentí. Yo le cuento, se lo cuento a él como un sueño porque sentí miedo que no me creería o algo, o no sé qué iba a sentir él, porque es primera vez que me pasa. Y yo le digo esto tal cual yo te lo estoy contando. Y yo le dije, primo, para todo hay solución. Si hay algo que te está atormentando, trata la manera de ser fuerte y de cambiar el chip. Si tienes que sanar cosas, hazlo. Y tu vida va a ir mejorando poco a poco. Pero deslígate de lo que te tengas que desligar. Connie, mi primo me hizo una cara, o sea, me abrió los ojos y me dijo, prima, ¿qué don tenés? Y le dije, yo no lo sé, no lo sé. Y me dice, o sea, se quedó helado, Connie, porque me dijo, tal cual me estás describiendo ese sueño, como te digo, yo le dije que fue un sueño, tal cual lo hice, así tal cual. Entonces, son cosas, claro, ya esta, la plática privada que tuvimos, pues no la voy a contar aquí, pero sí me dijo, yo hice esa acción, yo me desperté, fui al baño, luego me senté en la cama, dije esas mismas palabras que tú me estás diciendo, las mismas.
y me volví a dormir. Entonces son cosas que no te las explicas, pero pasan. Ujú. Y yo sentí bonito decirle, pues cosas que darle esperanza, darle un consejo como de prima y eso. Es más, yo le dije, primo, no sé si soy yo la que estoy hablando, pero te lo tenía que decir. Y pasan este tipo de cosas. Te explico cómo pasa Dime, cuando hay lazos de amor entre las personas. ok, Siempre, bueno, en realidad siempre estamos conectados con todo, pero de alguna otra forma el espíritu y la conciencia o la psiquis de esta otra persona fue como casi a buscar ayuda. Entonces ¿sí? conectó contigo que estás más sensible. ¿Me entiendes? Ya estás metida en este mundo, ya estás abriendo tu conciencia, ya estás entendiendo cómo funciona. Mi espíritu necesita ayuda, voy a recurrir a ti. Wow. Pero Y la eso, conciencia de él con la sí, mía. con la tuya. Ok. Estamos conectados todos por nuestra glándula pineal. Ujú, La glándula pineal es una antena de celular con un todo. Por eso a sí. través de ella podemos comunicarnos y ir a ciertos lados y todo lo demás. Eso fue lo que te pasó a ti. No es tan loco, bueno, veniendo como de este mundo, pero claro, para la gente que no tiene como conciencia de esto, si es algo que te choquea, te golpea que alguien te diga, oye, te vi de esta manera, haciendo esto, esto, otro, y que tú le digas así como, oye, pero ¿cómo sabe tanto? O sea, Ujú, pero sí, sí se puede, más aún cuando hay lazos de amor verdadero. Los sanguíneos son muy fuertes. ok. Yo sentí bonito a ver, espero. Yo sentí que no lo asusté. Sí se admiró porque me abrió los ojos. Me abrió los ojos y me dijo, prima, pero ¿y qué don tenés? Y le digo yo, no, no sé, no sé. Pero es bonito y por eso te lo conté porque tú dices que sí se siente bonito ayudar a las personas y yo siento que en este momento yo lo ayudé. Sí, lo ayudaste bastante en realidad porque está atormentado con sus pensamientos. Así es, Mm. sí, Algo te iba a preguntar yo dime. sobre tus abuelos están vivos. No, ¿por qué? Ya. Lo que delante había una señora, cuando empezaste a hablar de tu primo, había una señora detrás tuyo que ¿Así? me dijo eh, que eras una tiernita por dentro, como que eras tierna por dentro. Y eso es, para mí es como decir que el espíritu o tu espíritu lo comprende todo. Bueno, que ellos son sabios, pero como que tienes esa esencia. Ok, Y luego, cuando empiezo a buscar de nuevo a esta señora para ver si tiene otro mensaje o algo así, aparece un caballero detrás, para tu lado derecho atrás. ok, eh, pero ese caballero ya es como más formal. Él solamente es como estoy aquí, nada más. Y yo creo que no hay un mensaje correcto para esto, sino que es un aquí estamos. Y creo que tiene que ver con la conversación que tuviste con tu primo, que de alguna u otra forma te usaron como el medio para que él no tuviera más pensamiento ni alguna acción en contra de su persona. Yo creo que ajá, por eso llegaron ahora, para que tú sepas que estás acompañado por tus antepasados. ok. ¿Y cómo viste a esta señora? Era media, no era tan alta, media gordita, pelito cortito, por aquí como con chochitos. Y ella me dijo, ella es una tiernita.
Y el caballero ya era más alto, usaba, no sé por qué yo siempre a los caballeros que ya son como abuelos, los veo siempre como con terno, como que no he visto ninguno con ropa normal, pero sí son como caballeros quizás más antiguos, quizás, no sé por qué se presentan así. Nunca he visto a alguien, no sé, con una polera como piqué, que se les dice acá, como de cuello, no, así como que andan más formales, pero sí se Ajá. ve que es modesto, que no era como de una clase social como acomodada, sino que más modesto. Ujú. No sé si te coincide y no es bajo. Es alto. Mm. Pues será mi guía porque él no me suena así como mi abuelo por parte ¿Tu abuelo era de papá. gordito? Sí, pero pequeño, pequeñito. Mm. No, no, este caballero. Que puede ser otro antepasado que a lo mejor ni Ajá, siquiera hayan sí, conocido. Sí, sí. de repente pasan esas cosas, pero son ellos los que se presentaron. Ok, Y es como cuando comenzaste esta historia familiar. ok. La señora dice que era un poco no tan alta. Ujú. Es que ella yo creo que, bueno, es que le tocó una vida bien dura a tu abuela. Sí, una vida bien, Sí, bien dura. ¿Y tú te criaste con ella? no, no, con ninguna de mis dos abuelas me he criado. ¿Y dónde vivía ella? Cerca de nosotros. Sí, porque es que ella me dice como que casi, no sé si como que pudo participar en tu crianza, pero ella, es que lo que me muestra es como, como si ella te conociese bien y es como, me repite todo el rato, ella es una tiernita, es como que tu esencia es desde la bondad y eso Mm, igual te ha pasado la cuenta en varias ocasiones. ujú. Como que de repente el ser muy bueno te lo has cuestionado mucho. Sí. Sí, bueno, si vino mi abuela aquí en el momento a visitarme, pues gracias por estar ahí. Mi abuela, la otra persona, mi guía, que estén aquí. Espero algún día pueda verlos y que no me dé miedo. Porque ya he sentido a una abuela por parte de papá. Ella escuchaba mucho boleros. Y últimamente como que estoy escuchando mucho bolero y el artista que le encantaba, pero mi abuela por parte de papá era más alta de la que estás escribiendo. La que estás describiendo es mi abuela por parte de mamá. Y yo sentí esa presencia de mi abuela por parte de papá y yo le dije, abuela, y yo estaba trabajando en la computadora, abuela, ahí le dejo sus boleros, disfrúteselos. Y no me dio miedo, yo sentía que estaba aquí al lado mío, pero lo sentí de verdad como sentir a alguien. Y no me dio miedo, yo le dije, disfrute sus boleros, que con mucho amor aquí la estoy recordando. Y eso fue antier. Y eso Y sí, les es encanta, de bonito. verdad que sí, les encanta. Hay gente que, o sea, como te digo, mucho desde la religión es muy castigado poder contactarse con los espíritus, pero cuando tú lo haces con amor, como por Ujú, ejemplo el gesto que hiciste ahora de poner la música que a ella le gustaba, no tiene nada de malo. Ahora, si tú los vas a llamar para poder eh, encomendarle una tarea mala, así como amarrar al espíritu para que vaya a hacerle daño a otra persona, obviamente eso sí es muy penado, ujú. pero lo que tú hiciste es un gesto de amor hacia tu abuela. Sí, yo amo mucho a mis dos abuelas. Espero verlas en el otro lado cuando yo trascienda. Eh, nada. Y Yo ahí creo van que a estar. siempre, sí. Yo siempre que siento que siempre que uno habla y los recuerda, habla de la familia, ellos aparecen. Mm, Solo que sí, claro, muchas veces no los podemos ver. Nada, muchísimas gracias, Connie. Nunca pensé gracias que a me ti. dijeras algo de mi abuela y de mi guía. No pensé, pero bueno, gracias. Sí,
Bueno, Connie, me ha encantado esta plática contigo. Yo siempre digo, no son entrevistas, son pláticas, unas que te dejan pensando, otras reflexionando, y ese es el objetivo de este podcast. Yo últimamente me he cogido una frase que dice, la luz es parte de la oscuridad y la oscuridad es parte de la luz. Para llegar a la luz hay que pasar por la oscuridad porque ese es nuestro proceso, ya sea de sanación, ya sea para descubrirnos nosotros mismos, ya sea para ser mejor persona, para abrir nuestra conciencia o para sanar cosas que tenemos que sanar todo ser humano, porque nadie es perfecto. Así que te invito, Connie, a que nos regales un mensaje o palabras finales. Adelante. Te quiero dar las gracias, sobre todo por la confianza y la buena onda que has tenido conmigo desde el minuto cero. Em, es verdad lo que tú dices. En esta vida vamos a pasar muchas veces crisis muy feas en donde quizás vamos a ver desesperanza, vamos a estar sin ganas de vivir, con ganas de cerrar los ojitos y ya no sentir más. Háganse siempre conscientes de que somos seres sintientes. Todos los sentimientos y emociones vienen a enseñarnos, no vienen a sabotearnos como personas, sino que vienen a enseñarnos qué voy a permitir para mi vida, qué es lo que realmente quiero en mi vida y cómo voy a ir evolucionando en ese camino. Interioricen, conozcan su sombra. El tener sombra no significa irse por el lado de la oscuridad. Todos tenemos esta dualidad de lo bueno y lo malo. Entonces, conozcan su sombra, trabajen su sombra, pero siempre vayan a la luz. Eso. Muchas gracias por la invitación. No, qué bonitas palabras, qué bonitas. Sí, hay que trabajar mucho. Cada ser humano tiene que trabajar. Y bueno, amigos, si quieres, di nuevamente tus redes sociales donde te podemos encontrar y ya vamos despidiéndonos. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Connie, con Y, guión bajo, adimensional. Ahí, bueno, está todo el material que subimos también en Adimensional Paranormal, en YouTube y en Instagram, que son nuestras investigaciones paranormales. Y si en algún momento alguien siente que soy la persona que puedo usar como canal para poder llegar a su sanación, me puede contactar a través del Coni-Adimensional. Eso, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Y nada, amigos, recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast, donde se tocan temas, muchísimos temas interesantes y que tengan que ver con el misterio, con lo paranormal, pero también espiritualidad y también esos temas que no con cualquier persona se hablan. Así que si no se ha suscrito en el canal, suscríbanse, dejen su like, compartan este video si les gustó y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Muchas gracias. Adiós.